Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Impacto Económico, este programa semanal del canal Red Más, donde le hacemos el seguimiento a las circunstancias que afectan su bolsillo y que afectan nuestro bolsillo. Y circunstancias que afectan el bolsillo de todos los colombianos cuando estamos apenas 4 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, por supuesto, son las propuestas de los candidatos para la economía. ¿Cuál es la economía que nos espera? Vamos a hacer un análisis candidato por candidato, tema por tema, en apenas unos segundos. Pero mientras tanto se siguen moviendo muchas cosas. Por ejemplo, los sistemas de movilidad en Bogotá. Karen, ¿cómo es esto de un sistema de bicicletas compartidas que está en piloto en Bogotá o ya es un hecho? Bueno, Mauricio, ya está el sistema de bicicletas compartidas, estamos en pleno piloto y esto hace parte de la economía colaborativa. Vamos a hablar sobre este tema más adelante. Bueno, y cuando supimos que Leonor Espinosa se había convertido en la chef más importante del mundo en el ámbito femenino, inmediatamente dijimos, ¿dónde están los que vienen? ¿Dónde están los que siguen? Pues vamos a tener una entrevista con Andrus Arrieta, el chef del restaurante Azaí, un restaurante en Bogotá que está especializado en traernos comida amazónica. ¿Cómo es eso? Pues vamos a verlo en un momento con la entrevista. Pero César, ese tema de los dominios, de los nombres de los sitios de internet es algo maravilloso, porque uno dice fincarraiz.com y dice eso es un universo completo. ¿Cómo es el tema? Pues Mauricio, como todas las semanas traemos en Impacto Económico la tecnología al servicio de la economía. En este caso hablaremos de Finca Raíz, un portal que está dedicado a publicar anuncios de vivienda y de arrendamiento en su página web. Análisis del mercado inmobiliario, análisis de los restaurantes amazónicos en Bogotá, fuera de esos sistemas de movilidad con bicicletas compartidas y las propuestas de los candidatos. Solo en unos momentos, no se vayan que aquí arranca Impacto Económico. A tan solo 4 días de las elecciones presidenciales en primera vuelta, en Impacto Económico quisimos ponerle la lupa a todas las propuestas económicas, claro está, de los candidatos. Y empezamos con una que es obligada, reforma tributaria. Mauricio, la pregunta es, ¿por qué esto es tan importante y por qué nos concierne a los colombianos? Reforma tributaria le duele a todo el mundo en el bolsillo y es clave. Muchos analistas y muchos economistas dicen, no es posible que el próximo gobierno no haga una reforma tributaria. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal este año va a estar alrededor del 6% del Producto Interno Bruto, una cifra altísima. La deuda pública por encima del 60% del Producto Interno Bruto, también inmensa. Y de esa manera, evidentemente, hay que hacer transformaciones. Karen, ¿cuáles son las principales propuestas? Bueno, vamos a verlas aquí, comparando, por supuesto, a los 4 candidatos principales. Reforma tributaria, Gustavo Petro nos dice que sí, debe haber reforma tributaria. Por su parte, Fico Gutiérrez dice que no necesariamente, más bien hay que ser austeros con el gasto. Rodolfo Hernández nos dice no necesariamente, lo que hay que hacer es luchar contra la corrupción. Y finalmente Sergio Fajardo nos dice sí, hay que hacer reforma tributaria. Muy importante en este caso tener presente que con un déficit del 6% del Producto Interno Bruto es muy difícil no hacer reforma tributaria. Juzguen ustedes quién está diciendo las cosas sobre la mesa y quiénes están embolatando un poco las propuestas. ¿Qué más, Karen? Vamos a ver el segundo punto sobre las empresas. Gustavo Petro nos dice que hay que eliminar exenciones y bajar también las tarifas. Como Fico y Rodolfo Hernández no quieren reforma tributaria, pues sobre este punto no hay, digamos, una declaración. Y finalmente Sergio Fajardo está de acuerdo aquí con Petro, que hay que eliminar esas exenciones y bajar las tarifas. Tanto Petro como Fajardo coinciden con los grandes analistas internacionales e incluso los expertos que han hablado en las misiones tributarias, diciendo las empresas en Colombia pagan mucho en tarifa de impuesto de renta. Se baja la tarifa, pero eso sí, se eliminan exenciones para tener una posibilidad de tener mayor recaudo. Karen, ¿qué pasa con las personas naturales? Bueno, para las personas naturales, Gustavo Petro propone un mayor impuesto de renta a dividendos y también a patrimonio. Y en este punto también coincide con Sergio Fajardo. Por su parte, pues Fico Gutiérrez y Rodolfo Hernández nuevamente no hacen una precisión al respecto porque no consideran que deba hacerse una reforma tributaria. Vean ustedes el movimiento que proponen tanto Petro como Fajardo, bajarle impuestos a las empresas, subirlo a las personas naturales, pero en concreto a las personas con mayor nivel de ingreso y con mayor nivel de riqueza, Karen. Y el tema polémico, Karen, ¿cuál es? Bueno, la ampliación del IVA. Gustavo Petro, Fico Gutiérrez y Sergio Fajardo dicen que no y pues Rodolfo Hernández dice que no, pero hay una tarifa del 10% que no es descontable, Mauricio. ¿Cuál es la aclaración acá? Una innovación que propone Rodolfo Hernández de tener esa tarifa única, no descontable, pero nadie se mete con la ampliación del IVA, algo que es explicable después de los levantamientos de hace un año, del estallido social de hace un año. Bueno, Mauricio, además de la reforma tributaria, el Banco de la República también es un tema trascendental. ¿Por qué?
El Banco de la República desde el año 91, desde la Constitución del 91, es una entidad independiente del gobierno y que tiene como prioridad luchar contra la inflación. Y ustedes han oído que algunos de los candidatos piensan cambiar un poco la composición de la Junta del Banco de la República y además cambiar sus objetivos, César. Así es, Mauricio, y precisamente pues veamos qué dicen los candidatos. Pues Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo coinciden en que no debe haber cambios en el banco. Sin embargo, Gustavo Petro dice que debe haber una política monetaria en función de crecimiento y empleo, con presencia de la sociedad. ¿Qué significa eso, Mauricio? Hay dos temas claves aquí. Uno, la Junta Directiva del banco es totalmente independiente de presiones, de representaciones de grupos, etcétera, etcétera. Pues aquí lo que está proponiendo Gustavo Petro sería que en la Junta se representaran distintos grupos de la sociedad, incluidos sectores productivos, algo que para algunos es un retroceso a lo que teníamos antes de la Constitución. Y además de eso, esa idea de conciliar control de precios con crecimiento y empleo, para algunos es la cuadratura del círculo, es decir, objetivos imposibles de conciliar simultáneamente. Ahí están las características del tema de la propuesta de Gustavo Petro. Bueno, Mauricio, entramos con un tema que ha sido álgido durante todas estas elecciones y es el tema de las pensiones. Vamos a ver qué proponen pues, los 4 candidatos sobre estos temas. Bueno, si hay traslado de fondos privados a Colpensiones, acá vamos a hablar un poco de los topes. Gustavo Petro dice que hasta 4 salarios mínimos, Sergio Fajardo que hasta 2 salarios mínimos y aquí Fico Gutiérrez y Rodolfo Hernández no tienen, digamos que, esta concepción. Expliquémosles un poco a las personas qué significa esto de los topes, de los salarios. En este momento compiten Colpensiones con los fondos privados. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes se va para donde quiera de acuerdo con sus condiciones específicas. La propuesta de Petro y la propuesta de Fajardo es que de los ingresos de los colombianos, los que ganen hasta 4 salarios mínimos en el caso de Petro, hasta 2 salarios mínimos en el caso de Fajardo, se van obligatoriamente esos recursos a Colpensiones. Y de ahí para arriba, pues se pueden ir a los fondos privados de pensiones. Ya no competirían, sino que serían complementarios, Karen. Bueno, veamos entonces el siguiente punto sobre justamente los fondos privados. Gustavo Petro dice desde los 4 salarios mínimos, Sergio Fajardo desde los 2 salarios mínimos y tanto Federico Gutiérrez como Rodolfo Hernández dicen no hay cambios aquí. Es exactamente el complemento de lo que acabamos de decir. De ese techo hacia arriba se pueden ir para los fondos privados según las propuestas de los candidatos Fajardo y Petro. Y hay un elemento adicional, Karen, que tiene que ver con qué se le daría a la gente que hoy no tiene pensión. Bueno, estos 3 millones de colombianos que no tienen pensión, hay justamente un bono pensional que se llama no contributivo. Gustavo Petro dice que le daría un bono a estas personas de 500.000 pesos, Federico Gutiérrez de 330.000 pesos, Rodolfo Hernández le apunta un poco más alto, o más bien mucho más alto, 1 millón de pesos, y Sergio Fajardo se ubica en 500.000 pesos. Esos serían los montos de los bonos pensionales mes a mes para los colombianos que hoy no tienen ningún tipo de pensión. Obviamente aquí no se trata de quién da más, sino cómo se financia. Por ejemplo, Rodolfo Hernández, que tiene la propuesta más cuantiosa, ustedes se acordarán que no propone nada en cuanto a reforma tributaria. Vaya uno a saber de dónde pueden venir los ingresos. Pues Mauricio, además del tema pensional, otro de los temas que ha tenido gran polémica es la transición energética. ¿Por qué es necesaria? Colombia y el resto del mundo estamos luchando contra el cambio climático y hay una instancia internacional en la que se hacen acuerdos de parte de los gobiernos. Colombia se ha comprometido a reducir en 51% sus emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2030, a la vuelta de la esquina. Por eso lo que cada candidato proponga acerca de cómo llegar allá es fundamental. Así es, Mauricio, y el primer tema en discusión es el fracking. Pues un tema bien polémico, 3 de los candidatos dicen no al fracking, Gustavo Petro, Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, y solo Federico Gutiérrez dice que sí al fracking. Hay que aclarar que Federico Gutiérrez dice sí al fracking una vez se superen las pruebas que demuestre que sería inocuo tanto para la salud humana como para el tema ambiental, César. Sí, Mauricio, uno de los temas más polémicos en la campaña presidencial ha sido la exploración de petróleo. Pues Gustavo Petro dice que no más, mientras que Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández dicen que sí y Sergio Fajardo lo condiciona a un diálogo nacional. El diálogo nacional que plantea Sergio Fajardo tiene que ver con las condiciones en las cuales las comunidades que rodean los distintos proyectos pueden estar de acuerdo con esos proyectos dependiendo de condiciones sociales, ambientales, etcétera, etcétera. Pero el que marca la diferencia definitivamente es Gustavo Petro al decir no más exploración de petróleo. Y obviamente si uno no va a tener esta clase de fuentes de energía, hay que ir a otras fuentes, César. Así es, Mauricio, y un tema pues conecta con el otro y el siguiente son las energías limpias. Aquí coinciden los 4. Dicen que se tiene que promover las energías limpias, sin embargo la gran polémica es cómo se va a hacer. Claro, porque promover cualquier sector significa
erogación de recursos fiscales. Y acuérdense que no todos tienen presente que hay que hacer una reforma tributaria para generarle recursos al Estado. ¿Cómo se hace esto? Ahí está la clave de este tema, Karen. Un punto clave que también hay que entrar a revisar es nuestra relación económica con otros países. Es momento de hablar de tratados de libre comercio y aranceles. Mauricio, ¿por qué este tema es tan importante? Porque hay gente que dice que los tratados de libre comercio, en concreto con Estados Unidos y con la Unión Europea, aunque Colombia tiene varios tratados adicionales, han sido perjudiciales para la producción doméstica. Hay otra gente que dice, no, al contrario, han sido la oportunidad de acceder a grandes mercados internacionales. Si los exportadores no los aprovechan, ese es otro problema. Pues resulta que aquí hay propuestas sobre los tratados de libre comercio, Karen. Bueno, promover o no estos tratados de libre comercio, Gustavo Petro dice que hay que renegociarlos, igual que Sergio Fajardo. Y Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández dicen no debe haber cambios, tal cual como estamos. Tanto Gustavo Petro como Sergio Fajardo dicen renegociar cuando afecten a la producción nacional, y probablemente siempre haya un sector que dice, hey, a mí me está afectando. El problema es que para renegociar un acuerdo se necesita que la otra parte también quiera renegociar, en este caso Estados Unidos o la Unión Europea. Habrá que ver, Karen. Aquí hay una conexión con los aranceles. Mayores aranceles, Gustavo Petro dice que sí, también lo hace Rodolfo Hernández, sí, y Sergio Fajardo. Federico Gutiérrez es el único candidato que nos dice que no debe haber mayores aranceles. Este tema es clave para el sector empresarial. Aumentar aranceles a las importaciones de distintos sectores dependiendo de lo que uno quiera promover y lo que uno quiera proteger. Ustedes ven, solo uno de los candidatos dice, sigamos como estamos, mantengamos unas políticas de productividad distintas. 3 de los candidatos dicen, bajo ciertas circunstancias, habría que subir aranceles y cerrar un poco el mercado, o mucho, el mercado nacional. Bueno, Mauricio, creo que la revisión por ahora está completa y creo que hemos dado entre los 3 las herramientas para que las personas puedan comparar los candidatos y según su afinidad, pues hacer un voto informado. En 4 días vayan ustedes a votar a conciencia. Aquí están las propuestas económicas, lo que dice el uno, lo que dice el otro sobre los temas críticos para la economía que nos espera. Una de las innovaciones más importantes en todo el mundo para hacer frente a los problemas del transporte masivo han sido las bicicletas compartidas. Y cada vez que se proponía en Colombia, la gente decía, no, esto aquí no funciona, se las roban, las dañan, mejor dicho, un desastre absoluto. Karen, bicicletas compartidas, ¿ficción o realidad en nuestro medio? Mauricio, ya es una realidad. De hecho, el 6 de agosto, que es el cumpleaños en la ciudad de Bogotá, se va a estrenar el piloto con Tembici, una empresa que trae este modelo de bicicletas compartidas a nuestra ciudad. Así es el sistema de bicicletas compartidas en Bogotá. La nota de Karen. Para nadie es un secreto que montar bicicleta trae grandes beneficios. Oxigena el cerebro, tonifica el cuerpo y además es una gran opción de movilidad con el tráfico que se forma en las grandes ciudades. Y aprovechando que estoy sobre esta bicicleta, amigos televidentes, quiero hacerles una confesión. Y es que mis papás tienen una deuda conmigo. Y no hablo de una deuda monetaria, sino una deuda de desarrollo de habilidades básicas como montar bicicleta. Menos mal, aquí tengo a todo mi equipo de impacto económico que me está ayudando con esta tarea. Pero esta nota no tiene nada que ver con mi falta de habilidades motoras, ni más faltaba, sino con un nuevo modelo de economía colaborativa que aterrizó en la ciudad de Bogotá y tiene que ver justamente con bicicletas. El 6 de agosto Bogotá cumple años y para celebrarle a nuestra ciudad se activará ese día un sistema de bicicletas compartidas. ¿Cómo funciona esto? Tembici, la empresa brasileña que ganó la licitación para operar en Bogotá, implementará un sistema con diferentes estaciones en toda la ciudad, que permiten que los ciudadanos tomen una bicicleta prestada, paguen un servicio por ello y puedan desplazarse dejándola en otro punto. El sistema de bicicleta compartida para Bogotá contará con 3.300 bicicletas distribuidas en 300 estaciones en las localidades de Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos y La Candelaria. Contaremos con 1.500 bicicletas mecánicas, 1.500 bicicletas de pedaleo asistido o eléctricas y 300 bicicletas especiales que tendrán 150 manopletas para personas con capacidad reducida y 150 bicicletas de cajón para temas de cargue, descargue o transporte de última milla. Tembici se encuentra ya en varias ciudades y la implementación ha sido exitosa. Por ejemplo, en Sao Paulo se realizan con esta empresa más de 30.000 viajes diarios. Actualmente tenemos presencia en Brasil, Argentina, Chile y ahora Colombia con un total de 12 ciudades. Por el momento estamos concentrados en prestar el mejor servicio y en empezar a generar conciencia alrededor de los sistemas compartidos de transporte en estas ciudades. Sin embargo, creemos que si podemos seguir trabajando con el poder público y con los tomadores de decisión, vamos a poder expandirnos en un futuro y empezar a prestar un servicio integral e intermodal de movilidad.
Tembici se mueve bajo el concepto de economía colaborativa, un modelo en donde los usuarios pueden usar las nuevas tecnologías para ahorrar dinero y al mismo tiempo hacer un aporte al medio ambiente, ya que la mayoría de productos o servicios que se ofrecen a través de este sistema tienen precios para casi cualquier bolsillo. Asimismo, estimula el uso repetitivo de ciertos productos, haciendo más eficiente y largo su ciclo de vida. Por ejemplo, plataformas como Airbnb y Uber hacen parte también de esta economía colaborativa. El piloto del sistema de bicicletas compartidas aún está en proceso y no se sabe cómo será el cobro de las bicis compartidas, si es por franjas de tiempo o si será una tarifa fija. Es momento de que los usuarios aprovechemos las nuevas tecnologías para ahorrar dinero y adicionalmente aportar con el planeta. ¿Será que Bogotá, con toda su cultura de la bicicleta, logra superar el número de trayectos realizados en Sao Paulo? Lo averiguaremos a partir del 6 de agosto. ¿Se habían imaginado ustedes que la capital del país podría tener en el pleno centro de la ciudad un restaurante que trajera todas las maravillas de la cocina amazónica? No se pierdan la entrevista que tenemos a continuación. Andrus Arrieta, el chef del restaurante Azaí. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana. ¿Y qué más protagonista que un emprendimiento que nos va trayendo nuestras propias cosas, nuestra cultura vernácula, cosas que muchos de nosotros ignoramos y que tienen que ver con la cocina amazónica? En este caso estamos en el restaurante Azaí y estamos con su chef, con Andrus Arrieta. Bienvenido, Andrus, a Impacto Económico. Muchas gracias, Mauricio. ¿Cómo vas? Muy bien, afortunadamente. Muy contento de hacer esta entrevista porque esto de tener cocina amazónica en el centro de Bogotá me pareció bastante significativo. ¿Qué tan difundida está la cocina amazónica en el interior del país o en las costas, en lugares distintos al Amazonas? Hace unos 10 años más o menos no se sabía mucho de esta cocina. Hay personas que ya han trabajado este tema gastronómico de incorporar el Amazonas en nuestra cocina colombiana. Pero tenemos realmente un movimiento interesante ahora mismo en Bogotá de muchos chefs colombianos haciéndole énfasis al Amazonas y trayendo muchos productos de la selva, de comunidades, del Putumayo, de muchas regiones del Amazonas como tal. Nosotros sí estamos enfocados 100% en el tema de la selva y queremos darle otra perspectiva a la gastronomía que se muestra al mundo de Colombia. Bueno, y cuando dices nosotros, ¿son quiénes? Esta es una idea que nace de una gran empresa con mucha trayectoria, pero quiero que me cuentes un poco cuál es la empresa y por qué se desarrolla tan naturalmente un restaurante de cocina amazónica a partir de esa empresa. Dispes Río y Mar es la empresa dueña del restaurante. Esta empresa tiene aproximadamente unos 27 años ya en funcionamiento. Nace en Leticia, Amazonas, esta empresa, y comienza todo este emprendimiento a surgir de la pesca del río, la pesca artesanal, el trabajo con indígenas, el trabajo con pescadores de la región, y fue creciendo tanto que llegó a montar su principal punto de acopio en la ciudad de Bogotá y de aquí redistribuir todo el tema del pescado, en la época del pescado seco. Todo esto hizo parte del crecimiento de la compañía y este restaurante lo montaron aproximadamente hace unos 8 años con un concepto de hacer una pescadería para pues vender el mismo producto que traíamos directamente del Amazonas y de otras regiones, porque también trabajamos pesca del Pacífico y pesca del Atlántico. Hace 3 años la idea de los dueños fue generar un concepto diferencial. Si trabajamos tanto tiempo y crecimos gracias al Amazonas, vamos a traer un poco del Amazonas a Bogotá. Entró este concepto y la idea fue única, o sea, fue buscar qué era la fortaleza principal de esta compañía y era todo el manejo y conocimiento que tiene de la selva. Y ese es el momento en que el chef Andrus Arrieta se incorpora al proyecto de Azaí junto con Dispes. ¿Y cómo desarrollas las recetas? ¿De dónde viene ese conocimiento? ¿Qué tan auténticas son las recetas frente a lo que se come en el Amazonas? Prácticamente se volvió casi una cocina de autor en base a las técnicas que he aprendido con las comunidades que hemos trabajado. Hemos ido directamente a las comunidades en el Amazonas, hemos aprendido un montón de ellos. Inicialmente comenzamos trayendo productos, investigación a base de libros, porque también era un ignorante del tema.
y comencé a leer un montón de cosas, a ver documentales en Brasil, me tocó hablar portugués un poco, entonces vimos el potencial tan increíble que tenía el Amazonas y decidimos hacer un concepto en base a investigación, a llegar hasta la fuente, transformar eso que encontrábamos y generar nuestro concepto gastronómico. Bueno, cuando uno hace la degustación, yo llegué por mis propios medios y de manera anónima, se encuentra desde una entrada que tiene un gusano, pasando por pez globo, llegando a las cosas más exóticas. ¿Qué tanta resistencia cultural hay por lo menos entre los comensales de una ciudad como Bogotá frente a una carta tan exótica? Yo creo que ha sido, después de la pandemia cambió mucho esto. Y es un tema que lo conversamos mucho, que es que la gente en pandemia las personas en pandemia aprendieron a cocinar en casa. Aprendieron a hacer una pasta carbonara, aprendieron a hacer una pizza, aprendieron a hacer un montón de cosas, helados, postres, salieron micronegocios de esta misma situación y los restaurantes, muchos de ellos se quedaron estancados en lo mismo que preparaban en ese momento y no se diversificaron o se transformaron en algo que la gente no pudiera preparar. En este ejercicio comenzamos a interactuar con la selva más a fondo, investigamos un poco más y comenzamos a generar una gastronomía que fuera inalcanzable en algunos aspectos de creatividad y de creación, basándonos en todo lo que hemos investigado y lo que hemos buscado directamente en la selva y lo que nos han aportado muchos chamanes y conocedores de esto. Para generar nuestros platos. Entonces, todo viene de la deconstrucción de cada producto amazónico que traemos acá. Casi se vuelve inalcanzable, pero la idea es que sea lo más alcanzable a tu paladar, que te parezca familiar lo que estás comiendo. Dame una pequeña lista como de los ingredientes y productos más exóticos para nuestra visión que puede encontrar uno en esta cocina. El Amazonas se caracteriza por algo muy importante que son la variedad de ajíes, de picantes. Muchos colombianos dicen que Colombia no es un país de ajíes y pues tenemos más de 100 ajíes, tenemos un montón de ajíes increíbles. El hecho es que no lo comemos, como los mexicanos que lo comen con una contundencia muy alta. Nosotros no estamos acostumbrados a comerlos así, pero tú ves a cualquier persona comiéndose una empanada en una esquina con un poquito de ají. Entonces, sí somos un país de ajíes, pero no los consumimos en alta concentración. El Amazonas está lleno de esto. Después ves una cantidad de frutas increíbles. En muchas de ellas se basa la medicina natural actual. El aguaje, el copazú, el camu camu, el azaí, exactamente. El azaí tiene antioxidantes increíbles. Tiene unos aceites espectaculares también. Es una fruta que al primer sorbo no sabe casi a nada, pero de pronto sientes un sabor a hierro muy marcado, espectacular. Y así hay muchas frutas que se dan en el Amazonas y también tubérculos como es la yuca brava, que es una yuca venenosa, que los indígenas a través del tiempo aprendieron por medio de muchas muertes, me imagino que fue así todo el proceso, aprendieron a trabajarle de una manera increíble. Sale tucupí, casabe, el mañoco, la farofa y miles de preparaciones más. Muy bien, es Andrus Arrieta, el chef del restaurante Azaí, esta empresa que ha generado Dispes para que el público de Bogotá, la clientela de Bogotá, conozca mejor la cocina amazónica y de aquí a cualquier lugar del mundo. Muchas gracias, Andrus, por haber estado. Gracias a ti por venir, de verdad un gusto estar en tu programa y acá bienvenido siempre, hermano. Las notas de César son inspiradoras. Hace unas cuantas semanas me habló de aspiradoras robóticas, después de colchones empacados y yo dije, me voy a trastear, Karen. Y resulta que no es fácil trastearse, se pone uno a buscar tipo de apartamento, ubicación, uno cómo se resuelve en todo eso. Bueno, Mauricio, yo creo que antes tocaba caminar, anotar de la ventana, pero ahora gracias al internet y a la tecnología esto es mucho más sencillo, ¿o no, César? Así es, Karen, pues precisamente hay una página dedicada a esto, a que usted pueda comparar el sector, el precio de las viviendas, cuál le sirve más, si para arriendo, si para comprar, se llama fincarraiz.com. En realidad hay muchas páginas que hacen eso, pero ¿cuáles son los rasgos distintivos de fincarraiz.com? La nota de César.
¿Cuál cree que es el arriendo más costoso de un apartamento en el país? Sorpréndase, pues la cifra llega a los 58 millones de pesos mensuales. En Bogotá hay 300 propiedades que se alquilan en un rango entre 20 y 58 millones de pesos, en Medellín 36 y en Barranquilla 15. Estas son las cifras que revela el portal Finca Raíz, la plataforma de búsqueda de viviendas e inmueble más visitado del país y que sirve para encontrar apartamentos, casas y bodegas para arrendar o comprar. Puede seleccionar de una cantidad de inmuebles que salen, a través del portal puede uno moverse en el mapa y elegir los inmuebles que más le convengan, y uno luego ahí puede ir y puede mirar esos inmuebles puntuales y contactar ya sea al anunciante, que puede ser una agencia inmobiliaria, una constructora, puede ser una persona privada. La página es uno de los 20 portales más visitados de Colombia, exceptuando las redes sociales, por lo que tienen información de todo. En cuanto a la búsqueda de viviendas por parte de los colombianos, por ejemplo, el 60% de las búsquedas son hechas por mujeres y quienes más buscan son las personas entre los 25 y 34 años. Los miércoles y los jueves son los días con más consultas para comprar vivienda, mientras que los lunes y los martes se concentran la mayoría de búsquedas de arrendamiento. El día de mayor búsquedas para inmuebles en arriendo es el día lunes y martes. Nosotros nos gusta decir un poquito en broma, un poquito en serio, que la gente pasa el fin de semana en su casa y realmente no se siente a gusto y cómoda. Y el miércoles y jueves son los días de más búsquedas para inmuebles en venta. Contrariamente a lo que muchos pensarían, el fin de semana no es el día más alto. De hecho, el fin de semana es el día de menos búsquedas, ya sea para la venta o para el arriendo. Las ciudades donde se publican más clasificados son las principales capitales: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Cartagena. Sin embargo, en Finca Raíz advierten que las búsquedas de compra de vivienda en Bucaramanga están disparadas. Encontramos que Bucaramanga está teniendo, y sobre todo los municipios alrededor también, un muy buen momento en cuanto a demanda. Esto comenzó en la pandemia y se ha mantenido hasta hoy. Otro de los datos significativos es el arrendamiento de oficinas, pues en pandemia se redujo significativamente las búsquedas para arrendar este tipo de inmuebles. En 2020 se realizaban 86.000 búsquedas mensuales en promedio, en 2021 se redujo a 74.000 búsquedas y este año se realizan 60.000 búsquedas mensuales en promedio. Así que antes de tirar la casa por la ventana al momento de cambiarse de vivienda, recuerde que gracias a la tecnología ahora puede comparar precios, filtrar por sectores y escoger el inmueble que se adapte mejor a su presupuesto y sus necesidades. Y así se nos va yendo el tiempo en Impacto Económico, pero van quedando reflexiones sobre la mesa de este programa. César, ¿ya sabe por quién va a votar? Pues Mauricio, tras analizar las propuestas aquí en Impacto Económico, yo ya lo tengo claro, pero obviamente eso es un secreto. Y habrá que ver si ustedes también aclararon un poco más qué propone cada uno en el ámbito económico. Y Karen, ¿finalmente vas a aprender a montar en bicicleta o no? Pues Mauricio, esa es una tarea que sí o sí tengo que hacer, a ver si logro aprender esta semanita e irme a votar en elecciones en cicla. Bueno, y ustedes también vayan en bicicleta, en carro, a pie, como sea, en transporte público, a votar este domingo. Ahí tienen las opciones sobre la mesa. Nosotros esperamos que nos acompañen nuevamente en 8 días aquí en Impacto Económico desde estos estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.